Ya, y entonces lo que vamos a hablar hoy día es sobre el tema de las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. En el libro, en el Lehmann, yo les mandé la semana pasada, creo, como las páginas donde estaba, entonces aquí se los voy a mostrar igual. Esto está aquí en la página 396, las coordenadas esféricas, y las coordenadas cilíndricas están un poquito más adelante, ¿ya? Yo en algún momento después les voy a mostrar, creo que por aquí están las cilíndricas, ¿sí? Aquí están en la página 403, ¿ya? Después nosotros aquí al final de estos dos capítulos que les mostré, aparecen algunos ejercicios, ¿ya? Así que vamos a tratar de revisar igual esos ejercicios el día de hoy para complementar un poco la parte de esos temas, ¿ya? Entonces, voy a parar el video por si es que se me queda pegado. Y cuando nosotros hablamos de las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas, entonces vamos a tener en mente un cilindro y una esfera, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a colocar. Coordenadas y van a utilizar, aquí lo que nosotros vamos a tener en mente son el cilindro y la esfera, ¿ya? Profe, no sé si está escribiendo, pero no se ve nada. ¿No se ve? No, se ve el superficie nomás la guía. Ah, espérenme, que estoy compartiendo la otra pantalla. Gracias por avisarme. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper, gracias. Entonces, el cilindro y la esfera son superficies y esas superficies tienen sus coordenadas y esas coordenadas que uno puede encontrar para el cilindro y para la esférica son las coordenadas rectangulares, ¿ya? Ambas involucran a una circunferencia, entonces ambas superficies involucran a la circunferencia. Y por eso, otra vez, van a ser muy importantes las coordenadas polares, ¿ya? Y la trigonometría. Entonces, ambas superficies involucran a la circunferencia, ¿ya? Entonces, es por ello que las coordenadas polares aquí también van a jugar un rol principal, ¿ya? Entonces, juegan un rol protagónico. El cilindro es la superficie que se genera a partir de la revolución de una recta en torno a otra recta, ¿ya? Una recta que va a ser paralela. Esta recta va a ser el eje de rotación. Y esta otra recta es la que uno la conoce como la directriz, y cuando yo hago rotación en torno a esta recta, entonces lo que genero es un cilindro, ¿ya? Y esa rotación que uno está haciendo va generando circunferencias en cada uno de los niveles, o sea, por cada uno de los puntos de esta recta, cuando yo la roto en torno a la otra, lo que estoy haciendo es generar una circunferencia, ¿ya? Muchas veces esta recta también se conoce como directriz o generatriz, ¿sí? Eso para que uno lo tenga en cuenta. Entonces ahí aparece involucrado el concepto de circunferencia que dijimos, y entonces vamos a tener coordenadas polares asociadas a ella, ¿ya? ¿Cuáles van a ser aquí los datos importantes? Entonces, una cosa importante es la distancia a la que estén estas rectas, y la distancia a la que estén estas rectas van a generar el R, que es el radio de la circunferencia en cuestión, que en el fondo va a ser el radio del cilindro, ¿ya?
el radio del cilindro. Y lo importante aquí es que, por ejemplo, independiente del punto en el que nosotros nos encontremos, vamos a tener acá, por ejemplo, en este nivel, que sería como la intersección aquí entre un plano que corta este cilindro en una circunferencia, entonces esa tajada te está generando un ángulo ahí, sabemos cuánto vale el radio, y la otra cosa importante va a ser la altura que vamos a tener en consideración, ¿ya? Y esos elementos son los que me van a entregar coordenadas para los puntos sobre este cilindro, ¿ya? Y esas coordenadas para los puntos sobre este cilindro se conocen como las coordenadas esféricas. Vamos a ver una imagen ahora en el GeoGebra y vamos a ver por qué es interesante hablar de estas coordenadas, ¿ya? Vamos a colocar aquí el GeoGebra clásico. Aquí voy a mostrar el GeoGebra en 3 dimensiones. Hoy déjenme verificar una cosa que no sé. Ah, sí, estoy grabando. Estamos bien. Entonces ahora sí, de nuevo voy a compartir pantalla y aquí vamos a estar, vamos a dibujar entonces un cilindro, ¿ya? Voy a dejar los ejes por comodidad, entonces voy a tomar uno de los ejes como el eje de rotación, en este caso va a ser el eje Z, y voy a colocar un parámetro como radio, ¿ya? Entonces déjenme aquí colocar aquí puedo colocar parámetros y entonces aquí voy a colocar un parámetro que va a ser el R, que lo vamos a colocar como un número positivo, y este número positivo lo voy a mover entre 0 y 60, y con un incremento de 0.1, ¿ya? Esto para representar el radio. ¿Por qué me marcó AR? Bueno, ya no importa. Entonces, déjenme, lo voy a cambiar. Voy a renombrarlo porque o si no me voy a confundir aquí. Aquí, el R. Ahí sí. Ya, está el R. Entonces ahora vamos a colocar un punto cualquiera que estuviese aquí en el plano Z, que esté a distancia R del origen 0,0,0, ¿ya? Entonces ese punto, por ejemplo, podría ser el 3, quiero que esté a distancia R, entonces le voy a poner, por ejemplo, R, 0,0. ¿Puse R o no? R, ahí sí. Ahí está. Entonces, si muevo el deslizador, este punto R se va a ir moviendo, ¿ya? Otra forma de poner un punto R a distancia cualquiera podría ser usando las coordenadas polares, marcando el ángulo en cuestión, ¿verdad? Y usando las coordenadas polares. Entonces, recordando un poco aquí, voy a tratar de escribir en esta parte, ¿sí? Bueno, pero lo puedo dibujar acá. Sí, espera. Déjenme mejor colocarlo acá. Entonces voy a colocar en este plano que tenemos dibujado aquí, ¿sí? Aquí también se puede ver el punto A, ¿ya? Entonces, en este plano voy a colocar un parámetro, lo voy a definir como un ángulo. Entonces aquí voy a colocar un ángulo, le voy a poner T, porque después me complica mucho dibujar ya, veo que hay una duda en el chat, voy a mirarla. ¿Cuál capítulo del Lehmann? El capítulo del Lehmann es, déjenme mirarlo, es el capítulo, en la página 405, y son el capítulo, creo que es el capítulo, no me acuerdo, lo voy a mirar después bien, ya, pero es la página 405, la página 396, la sección de superficies,
132. 132, 131. No me acuerdo cuál sección es. Bueno, después lo miro bien. Ya, y ahí se lo vuelvo a decir. Entonces, ahora que coloqué este ángulo, podría colocar un punto en este plano z igual 0 que estamos colocando acá, en coordenadas polares, ¿ya? Entonces quiero que esté a la longitud r del origen, y ahora lo voy a hacer correr de acuerdo a este ángulo, entonces le voy a poner coseno del t, coma r por el seno de t, coma 0, ¿ya? Y ese punto B que está dibujado acá, ¿sí? Si nosotros le ponemos marcar el rastro, es como uno de los ejercicios que hemos ido haciendo usualmente, nosotros vamos a poder recorrer toda la circunferencia, ¿sí? Con esa longitud de radio R. Y si nos movemos con otro radio, ¿sí? Ese punto R va a ir corriéndose de manera radial, así, y si hago correr el ángulo, entonces voy corriendo de manera circular, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy ejemplificando con esto al marcar el rastro? Estoy diciendo que no importa el lugar donde tú estés en el plano, eres capaz de encontrar un R y un T para poder decir el lugar en el que voy a estar, ¿sí? Y eso es el dibujo en la izquierda, eso fue lo que hicimos nosotros en coordenadas polares, y en la derecha, bueno, vuelvo a jugar con el T, ¿sí? Después voy a cambiar el valor de R, lo voy a hacer un poquito más pequeño, y vuelvo a jugar con el T, y así puedo volver a completar todo el plano de color gris que está dibujado acá, ¿ya? Entonces ahora, si yo uso estas mismas coordenadas y me muevo a través del eje en donde estoy dibujando, en este caso el Z, voy a poder completar todo el espacio, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Entonces que si yo coloco R coseno, espérenme, déjenme, voy a definir un parámetro también para el Z. Este va a ser la coordenada Z. Este Z va a ser un número que se va a mover en un intervalo, puede ser positivo o negativo. Lo voy a poner hasta 55 también, con un incremento de 0.1. Y entonces si yo ahora escribo el punto R coseno T, R seno T, y pongo Z, entonces en el lugar Z, yo me voy a mover, por ejemplo, déjenme, ¿dónde está el punto C? El punto C no, el punto C lo estoy viendo acá, arribita. Déjenme mostrar ahora mejor. El punto C, le puse Z igual a 1. Le puse Z y el Z está ahí. Déjenme poner aquí los parámetros. Tengo que cambiar aquí. Ahí está el... no. No lo marcó, perdón. El parámetro este lo puso Z, sí, Z1 me puso. Así que le voy a poner otra letra. Le voy a poner B. O A. H mejor de altura. ¿Ya? Y ahora este lo voy a redefinir y le voy a poner H de altura, porque eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora sí, cuando pongo el C ya ahora no lo veo, ¿dónde está? Aquí está el C, ¿ya? Ahí está el C se está moviendo, entonces de acuerdo a la altura, no sé si lo alcanzan a ver, ¿me dicen si lo ven o no? Sí, profe, sí se ve. Ya, súper, ya, lo voy a pintar igual de otro color, ya, para que nos quede más claro. A ver, rojo será, ya, rojo va.
Entonces ahora, este C lo tengo puesto a una altura que es 1.7, aquí. Y lo que voy a hacer es que en el plano ahora, donde tengo el 1.7, que eso lo puedo dibujar, se va a estar viendo ese mismo círculo que nosotros dibujábamos, pero ahora en ese plano. ¿Sí? Y vamos a tratar de mover la vista para que se vea, no sé por qué lo está haciendo así. Oh, me equivoqué, parece. A ver. Déjenme ver qué hice aquí. Ah, sí. Miren, escribí aquí súper mal. Puse T, por eso no me dio. Lo siento. Ahora sí. Ahora sí va. Ya, perdón, ahora sí. Entonces, aquí ahora sí, si me muevo, el C me da lo que corresponde. Entonces estoy haciendo un circulito en un plano más arriba. Si muevo el R, por ejemplo, lo agrando un poco y sigo moviendo el T, entonces voy a estar completando ahora todo el plano que se está generando en el punto 1.7. Y puedo hacer lo mismo si me voy cambiando de valor de H. Entonces, si hago un H más alto y hago el T, entonces voy a crear cilindros al moverme con el T de distintos radios, moviéndome con los radios. ¿Ya? Entonces, si me muevo con los radios, entonces voy a estar armando distintos cilindros de acuerdo al radio. Aquí puse radio igual a 9, por eso me quedó tan grande. Pero ahora si pongo otro radio más pequeño, entonces ahí se están armando otros cilindros. Y todo eso está pasando en el plano ahora que está en el H igual a 3.9. ¿Se entiende o se ve como muy raro? Por favor, dígame. Profe, aquí entendimos todo. Sí, se entiende, se entiende. Ya, súper. Entonces, aquí veo en el chat, sí, súper, ya, gracias Camila. Entonces, gracias chiquillos los que me contestaron. Entonces, esto que estamos haciendo acá, lo que quería ejemplificar es que entonces, nosotros podemos estar viendo todo el plano, todo el espacio ahora, como un conjunto de cilindros. Entonces, usted puede poner un cilindro de un cierto radio, otro cilindro de otro cierto radio, y entonces voy completando el espacio completo así como por cilindros. Entonces como que voy haciendo capitas, pero capitas de cilindros, ¿ya? Entonces al poder hacer esto de las capitas de cilindros, significa que yo cualquier punto que esté en el espacio lo voy a poder decir en qué cilindro va a estar. Y eso es lo que me da las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Voy a entonces ahora volver a las coordenadas para poder escribir entonces cuáles van a ser las coordenadas cilíndricas. Entonces, las coordenadas cilíndricas entonces, coordenadas cilíndricas es asociar a cada punto en el espacio el valor de un ángulo, una altura y un radio. ¿Ya? Y eso es gracias a que el espacio, y entonces aquí lo voy a poner, gracias a que el espacio se puede cubrir por cilindros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el proceso? A un punto cualquiera con coordenadas rectangulares X, Y y Z, le vamos a asociar un ángulo, una altura
y un radio. Este punto que está aquí, ya sabemos que está a una cierta altura. Ahora lo que nosotros queremos determinar es en esta altura, en el que está ese punto, saber cuál va a ser su ángulo en cuestión para poder decir en qué cilindro lo voy a ubicar, para tomar el radio y para tomar el radio, ¿ya? Entonces, para eso, lo que hago es que veo la proyección del punto en el suelo y veo cuál va a ser el ángulo que lo voy a medir desde el eje X hasta acá. Y este que está aquí va a corresponderse al radio, ¿ya? Entonces, en el punto con coordenadas X, Y, Z, veo el X, Y. Entonces, para ese X, Y, tengo definido acá el ángulo, igual como en las coordenadas polares, y el radio, igual como en las coordenadas polares, ¿ya? Entonces, si este lado es X y este lado es Y, la tangente del ángulo que estoy buscando tiene que ser Y partido por X. Por lo tanto, el ángulo se va a escribir como el arco tangente del Y partido por X. Y el R, usando el teorema de Pitágoras, va a ser la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora, cuando yo tengo un punto en coordenadas rectangulares, de la forma X, Y, Z, en coordenadas cilíndricas, va a ser un ángulo, un radio y la altura Z. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el ángulo Z va a ser el arco tangente del Y partido por X y el R va a ser la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado. Y el Z entonces corresponde a ser el mismo Z, ¿ya? Y al revés, si yo tengo un punto de la forma ángulo, radio y Z, la tangente, o mejor dicho así, el X va a ser igual al R por el coseno de este ángulo, el Y va a ser igual a R por el seno de ese ángulo, y el Z es exactamente igual al Z que yo tengo acá en cuestión. ¿Sí? Entonces sí, yo me puedo mover de un lado al otro, teniendo las coordenadas rectangulares y por el otro lado teniendo las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, vamos a ver aquí cuáles son los ejercicios que aparecen en el capítulo respecto a las coordenadas cilíndricas. Entonces aquí, por ejemplo, dice, trazar los dos puntos cuyas coordenadas cilíndricas son 1, 45 grados menos 2, y el otro es el punto 2, 120 grados y 4. Allá las coordenadas rectangulares de cada uno de esos puntos. Entonces, vamos a ver cómo quedarían en el dibujo esos dos puntos que están ahí. Déjenme tomar esto y sacarle copiarlo. Entonces aquí lo vamos a copiar. Déjenme aquí escribir, estos son los ejercicios. Coordenadas cilíndricas. Y entonces vamos a ver, aquí en el libro, como se dan cuenta, está puesto primero el radio, después el ángulo y después la altura del Z. ¿Sí? Y yo creo que lo puse al revés. Entonces lo vamos a arreglar. Aquí esto lo vamos a arreglar, lo vamos a colocar así, como aparece en el libro. Radio y ángulo.
Y entonces acá, el ejercicio que queremos hacer es el ejercicio, el 20. Ah, perdón. Déjenme aquí agrandar esto un poquito. Y el que queremos hacer es el ejercicio 20. ¿Sí? Creo que esto se puede cortar, ¿o no? Ya no parece bien. Entonces el 20 es el que queremos hacer. Y entonces necesitamos el punto 1,45 menos 2. ¿Dónde va a estar el punto 1,45 menos 2 y el punto 2, 124? 1,45 menos 2. Y el otro era perdón. El otro era 224. Entonces tenemos que dibujarlo. Este punto, cuando yo lo dibuje, entonces, sabemos que su altura es menos 2, por lo tanto vamos a tener que irnos hacia abajo en menos 1, menos 2. En el plano que está ubicado en el menos 2, que sería ese plano que estoy dibujando acá, tengo que considerar el radio 1, ¿sí? Entonces, esta es la situación, aquí la situación, en el plano menos 2. Entonces, radio 1, que sería por acá, por ejemplo, y el ángulo de 45, que sabemos que está justo en la mitad de aquí, del 90, esto sería el 45, y este sería el punto en cuestión. Y ese es el punto que se está viendo acá. Aquí está el X, aquí estaría el 1, radio 1 en este plano, sería algo así, y el 45 me estaría quedando justamente aquí, en esta parte que está acá. Y este es el punto que tenía que dibujar, que sería el 1, 45 grados menos 2. Y ahora esto, cuando yo lo vea en coordenadas rectangulares, se escribe como R por el coseno del ángulo, coma R por el seno del ángulo, coma el Z, que es el que me está dando aquí como el menos 2. En este caso el R vale 1, el coseno de 45, ¿alguien me puede decir cuánto vale el coseno de 45? Raíz de 2 partido en 2. Sí, raíz de 2 partido por 2, el seno de 45. También lo mismo, raíz de 2 partido en 2. No sé Raíz si de lo 2, sé. sí, raíz de 2 partido por 2 y el menos 2, ¿ya? Y ese es el punto que corresponde a tener estas coordenadas cilíndricas. ¿Se entiende eso? ¿Hay preguntas? ¿Daniel al final logró entrar al laboratorio? Ah, ya, genial. Entonces, pero el micrófono no funciona. Ya, no se preocupe. Estamos entonces, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto de este traspaso de coordenadas? Aquí pasamos de cilíndricas a rectangulares. ¿Ya? Entonces aquí si lo miramos, escribiendo las coordenadas rectangulares, aquí debiésemos escribir el raíz de 2, dividido, a ver, raíz de 2 dividido por 2, coma, raíz de 2 dividido por 2,
coma menos 2. Es el punto que le estaba mostrando yo recién. Entonces aquí, en el lugar menos 2, estamos viendo el eje de las X, como el rojito, el eje de las Y es el verde, y ahí está entonces representándose el ángulo en cuestión, ¿ya? Y el punto C, recuerden que en de la manera en cómo seguimos, entonces, si nosotros movemos aquí los parámetros, y nos vamos con el H hasta el menos 2, uy, ¿dónde está? Aquí, no, me pasé. Menos 5, menos 2.2, ahí no está tan justo, menos 2, ¿ya? El R lo ponemos como 1, el R quiero que valga 1, el R vale, ya, está súper aproximado todo, y el T quiero que valga 45, entonces me voy a mover al punto, ahí está, entre el 44 y el 45, o sea, no está tan bonito, pero ahí está más o menos, el C cerquita del D, ¿sí? Que era lo que estábamos mirando recién. ¿Ya? Lo mismo pasa entonces con el 120. Ya vamos a mirar el tema del 120. Es 224. Entonces 224 lo voy a representar acá en color rojo. Altura 4. Entonces aquí ahora me voy a mover a 1, 2, 3, 4. En el plano Z igual a 4. Aquí está el 4. Aquí voy a estar dibujando el ángulo de 120. Recuerden que este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y entonces quiero recorrer 120. Uy, que me quedo feo, espérenme. Ahora sí, entonces voy a volver a dibujar con negro. Acá está el eje de las X, acá está el eje de las Y, aquí continúa, por acá continúa, y quiero medir desde este eje 120. Entonces tengo que moverme hasta acá, y por ahí voy a llegar al 120. Con radio 2, entonces radio 2, por ejemplo, aquí estaría radio 2, y entonces tengo que moverme con la circunferencia hasta este punto que está aquí, ¿sí? Ese punto que está ahí es el punto que está descrito con coordenadas 2, 124, y como me quedan de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares, el 2, 124, entonces 2, 124, lo voy a escribir entonces en coordenadas rectangulares como me queda el R, que sería 2, el ángulo que ahora es 120, entonces te quedan 2 por el coseno de 120, coma 2 por el seno de 120, y en este caso, coma 4, ¿ya? El 4 es la altura, y ahora entonces tengo que recordar cuánto vale el coseno de 120 y el coseno ¿cómo se llama esto? De seno de 120. Y ahí el compañero dijo, menos 1 raíz de 3 y 4. Entonces, menos 1 raíz de 3 y 4, eso es lo que dice el compañero. ¿Y ustedes están de acuerdo con el compañero? ¿O alguien no está de acuerdo? Entonces aquí voy a hacer el recuerdo. Sí, profe, sí estoy de acuerdo. Súper. Me acaba de corroborar. Ya, súper. Entonces aquí miren. Recuerden que este es el 60, ¿sí? Aquí el seno y el coseno son positivos. En el 60, en el triángulo equilátero, ¿sí? El triángulo equilátero puede tener lado 1, lado 2, el lado que ustedes quieran. Por ejemplo, si ponen el lado 2, para hacerlo como en el problema, que tenemos radio 2. Este es 60, y entonces me interesa
esta altura es justamente la bisectriz y la mediatriz, entonces te deja que este lado vale 1 y este lado vale 1. Y entonces puedo calcular cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno, sabiendo que la hipotenusa es 2. Entonces completo aquí el cuadrado, ya sé que este lado vale 1, y ahora me falta ver cuánto vale este lado, ¿sí? Y entonces esto usando Pitágoras sería 4, que sería el cuadrado, menos el 1 al cuadrado, y la raíz de esto, y eso me queda la raíz de 3. Entonces este lado es raíz de 3. Y ahora entonces cuando veo cuánto vale el coseno de 60 sería 1/2, porque es opuesto partido por hipotenusa. El seno de 60 es raíz de 3 partido por la hipotenusa, y aquí está multiplicado por el 2, y entonces 2 ya. Y eso es lo que vale para el 60, ¿ya? Aquí hay 60 más, por eso me da 120, y este es 60. Entonces este triangulito que yo tengo aquí corresponde a ser el mismo triángulo que yo tenía acá, donde este 2 vale aquí, con la diferencia de que ahora, como estoy en este cuadrante, el coseno le tengo que poner un signo negativo y el seno vale lo mismo. Por eso aquí me queda el -1, me queda -1/2 esto, por ese 2 te da el -1, y este me queda raíz de 3/2, y por ese 2 te queda raíz de 3, ¿ya? Y esa es la manera de ir completando sabiendo los ángulos que uno conoce, ¿ya? Eso lo puedo hacer para el 60, para el 45, para el 30, en los ángulos en el primer cuadrante, y después puedo ir sumando y voy completando todo lo otro usando las simetrías del círculo. Aquí parece que en el chat alguien me escribió eso. Sí, súper. Gracias, Daniel. Ahí estaba explicando la simplificación. No sé si hay dudas con eso. Ya, entonces, otro de los ejercicios que aparecía aquí en este capítulo, bueno, aquí hay varios, como se dan cuenta, ¿sí? Entonces, se puede transformar el 22, por ejemplo, bueno, el 21, allá las coordenadas cilíndricas de los puntos que me dieron como coordenadas rectangulares. Entonces vamos a hacer uno de esos, el 3, 4, menos 7, por ejemplo. Ya, entonces, el ejercicio de coordenadas rectangulares acilíndricas. El 3, 4, 3, 4 era 7, parece que decía, ¿no? Era el otro, este. 3, 4 menos 7. Ya, 3, 4 menos 7, 3, 4 menos 7. Estas son las coordenadas rectangulares, o sea, el x, y, z. ¿Lo podemos ubicar en el espacio? Sí, por supuesto. Entonces va a estar en el -7 de altura, o sea, aquí -7, por ejemplo, y en este plano que se forma en el -7, tengo que ubicar el 3 y el 4. Entonces va a ser 1, 2, 3 hacia adelante, o sea aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y este punto es el que tengo que proyectar abajo hasta el -7, hasta el piso -7, ¿ya? Entonces necesito encontrar las coordenadas polares del punto 3,4 en el plano, y la altura siempre me va a quedar el -7. Entonces ahora veo el problema en el plano del 3,4. Entonces tengo el punto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y quiero las coordenadas polares de ese punto. Entonces necesito determinar el radio y necesito determinar el ángulo.
Entonces, ¿qué cosa voy a saber aquí? Que, por ejemplo, el 3 o la tangente del ángulo que estoy buscando va a ser el cateto opuesto, que en este caso sería 4 partido por el adyacente, que sería 3. Y el radio, R, si esto es 3 y esto es 4, el R me va a dar, usando Pitágoras, 5, ¿cierto? Porque es uno de los tríos pitagóricos. Entonces ahora, ¿cuál ángulo me da, o sea, en qué caso yo tengo que la tangente del ángulo vale 4/3? Entonces ahí puedo aplicar la calculadora nomás y empiezo a mirar el arco tangente de 4/3. ¿Ya? ¿Y ahí cuánto les dio? ¿Alguien me puede decir cuánto les dio? Ahí estoy viendo 0, no le queda 0,9 porque tienen que aplicar tangente a la -1. Entonces en las funciones de la calculadora hay que poner la segunda función, tienen que decir tangente a la -1 del 4/3. Profe, es tangente a la -1 de 4/3, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto les Eso, dio? 53,13. Sí, eso queda. Entonces, el ángulo le da 53,13 aproximado, ¿sí? En grados. Si ustedes ponen tangente de ese ángulo, si esto está en grados, como corresponde a su calculadora, esto le debería dar el 4/3 aproximado, ¿ya? Lo podemos mirar aquí, a ver, yo lo voy a comprobar también. Tangente. Y ahí les da el 1,3, ¿sí? Aproximado. 1,333 y unas cositas más, ¿ya? Y entonces ahí está el valor aproximado. Acuérdense bien siempre de que hay que tener claro como el tema de las de si la calculadora está en grados o no y el tema de los ángulos, ¿ya? Este 4/3 es un número mayor que 1. Recuerden que la tangente puede ser mayor que 1. La tangente se mueve entre menos infinito y más infinito. Cuando me voy acercando al pi medios, esto se hace muy grande. Y cuando me voy acercando al 90, esto crece mucho. Y cuando me voy haciendo muy pequeño, se acerca a 0. ¿Ya? Acuérdense aquí la parte como... Aquí lo vamos a poner como recuerdo. El tema de la tangente, que cuando estamos en el círculo de radio 1, el primer triangulito que estoy dibujando corresponde a tener los lados seno y coseno. Y el segundo triángulo, que es el tangente aquí en el 1, y se forma con la prolongación de la recta, corresponde a tener este lado como la tangente del ángulo que se está formando acá. ¿Ya? Si se le llamo teta, entonces esta es la tangente de teta. Y entonces cada vez que me voy acercando y haciendo más grande al 90, este triángulo se va haciendo muy grande, por lo tanto la altura va creciendo, ¿ya? ¿Cuándo va a ser 1? Por ejemplo, ¿en qué momento va a ser esto 1? Esto va a ser 1 cuando estemos aquí en el o sea, aquí esto vale 0, va a ser 1 un poquito más en el 45, ¿sí? Porque
cuando el seno de 45, como el seno de 45 es igual al coseno de 45, entonces la tangente vale 1. La tangente de 45, perdón, ahí que le voy a poner 45. Tangente de 45. ¿Ya? Y como sabemos que a medida que va creciendo el ángulo, esto va siendo más grande, como el 4 dividido por 3 es mayor que 1, entonces la tangente, el arco tangente del 4/3 va a tener que ser mayor que el 45, que es el arco tangente del 1, ¿ya? Y entonces el ángulo que me da tiene que ser más grande que el 45, y en este caso era 53, ¿cuánto fue lo que me dio? 53, aquí está, 53,13, eso, gracias. 53,13, y entonces esto claramente es más grande que 45, entonces estamos bien, ¿ya? Si me da 0,9, entonces 0,9 era como un ángulo chiquitito, ¿sí? Menor que 1 grado. Entonces no, era imposible que la tangente fuese ese valor, ¿ya? Ahí por eso hay que tener harto cuidado con dónde están, si los ángulos están en radianes o no. ¿Ya? Y eso sería como la parte de las coordenadas, cómo pasar de rectangulares a cilíndricas, ¿ya? Y entonces así me quedaría, de acuerdo a cómo lo escribimos. Entonces las coordenadas cilíndricas era radio primero, 5 en este caso, ángulo 53,13, y finalmente la altura, que en este caso es -7. Y ahí entonces tengo las coordenadas cilíndricas. Y de manera similar a como uno pasaba de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, algunas ecuaciones, aquí también te lo preguntan, ¿sí? Entonces, cuando me dicen en el ejercicio 22, transformar las siguientes ecuaciones rectangulares de superficies a coordenadas cilíndricas, entonces yo reemplazo el x por lo que sabemos en términos de los ángulos, reemplazo el y por lo que sabemos en términos del ángulo y el radio, y calculo cuánto me queda la ecuación. Lo mismo acá, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes que el x es r coseno del ángulo. Tú sabes que el y es r seno del ángulo. Entonces aquí me queda esto al cuadrado, me queda esto al cuadrado. Ah, perdón, me equivoqué. Voy a poner este es r cuadrado, seno cuadrado, y después me queda menos 2i. Entonces me queda menos 2r seno de teta igual a 0. Y como r cuadrado por coseno al cuadrado más r cuadrado por seno al cuadrado me da r cuadrado, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es siempre 1, factoricé aquí por el r, la ecuación aquí te queda r cuadrado menos 2r seno teta igual a 0. Y esta ecuación se puede factorizar por un r aquí, te queda r menos 2 seno de teta igual a 0. Entonces el r puede ser 0 o el r es igual a 2 seno de teta. Y esa es la ecuación que se está graficando. De eso, esta en coordenadas rectangulares en el espacio y esta en coordenadas cilíndricas en el espacio, ¿sí? Y así esa es la manera de pasar de rectangulares a cilíndricas, y al revés, de cilíndricas a rectangulares, usando las transformaciones que escribimos acá, aquí, con esta tablita. Entonces usted se mueve de aquí a acá o de aquí para acá, ¿ya? Esa es la idea. ¿Queda claro esa parte? Ya. Yo creo que no hay preguntas. Si hay preguntas, menos. Eso, ya. Entonces, ahora, ¿cuáles son las coordenadas esféricas? Entonces, para las coordenadas esféricas, también vamos a ocupar el tema de las circunferencias, porque las esferas están compuestas por muchas circunferencias, y la gracia ahora es que nosotros podemos recubrir el espacio
por un montón de esferas. Entonces, primero voy a partir con una cierta esfera de radio chiquitito, y eso yo lo puedo hacer en cada uno de los radios. Entonces, en lugar ahora de hacer una completación por cilindros, hacemos una completación del espacio por esferas. Y cubrimos todo el espacio empaquetando esferas. Entonces, del radio más grande, aquí voy a dejar de compartir un poco, voy a mostrar. ¿Sí? Entonces esto es como si tuviera yo una esfera chiquitita, después una esfera un poquito más grande, después otra más grande y otra más grande. Entonces, cada punto que esté en el espacio, yo lo voy a determinar en cuál esfera está. Y esa es la manera de encontrar las coordenadas esféricas, ¿sí? El hecho de que yo puedo cubrir todo el espacio haciendo desde un pequeño punto, que sería el origen, hasta uno infinito, sabiendo cuál va a ser la distancia de ese punto al origen, y después identificando dos ángulos ahora. Eso es lo que va a importar, que voy a tener una parametrización de dos ángulos. Entonces voy a mostrar ahora cómo quedaría eso en el dibujo. ¿Ya? Un punto cualquiera, entonces, queremos identificar en qué esfera está, y qué ángulos involucra. ¿Y qué ángulos están involucrados? Entonces, para ello, lo primero que hacemos es parametrizar en el fondo la esfera, ¿ya? Voy a considerar en el espacio todos los puntos que estén a distancia r del origen, ¿ya? Los puntos que están a distancia r del origen, si nosotros miráramos en un plano, van a ser una esfera, una circunferencia, y si yo miro en otros planos, me van a quedar otras circunferencias, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo aquí de alguna manera. Esta completación en todos los posibles planos. Entonces la esfera son los puntos que están a una distancia fija del origen. Cuando tú te tomas uno de estos puntos, ¿sí? En este caso, yo voy a ver la proyección de ese punto al suelo, ¿ya? Y aquí, entonces, estoy formando un pedacito, tengo como un pedacito de la esfera. Esto es como si ustedes tienen una naranja, y en esa naranja entonces voy a mirar el punto, y voy a ver cómo ese punto se proyecta al suelo. Alrededor de ese punto me va a estar quedando esta parte que es de la naranja, veo esa proyección, y entonces aquí se está formando un ángulo, y aquí se está formando otro ángulo. ¿Sí? ¿Cómo lo veo en el GeoGebra? Entonces vamos a abrir un GeoGebra nuevo. Déjenme abrir un GeoGebra nuevo. Archivo nuevo. Y en este GeoGebra nuevo, entonces vamos a definir una esfera cualquiera. Déjenme pararme aquí en este punto. Centro punto. ¿Ya? Ahí vamos a tener una esfera. Y entonces vamos a tomar un punto sobre ella. En este caso, por ejemplo, este punto, ¿ya? Y para este punto, quiero ver la proyección al suelo. Entonces voy a trazar una recta perpendicular al plano gris, que sería el plano que está en el suelo, ¿ya? Y ese plano gris que está en el suelo, ahí yo estoy viendo ese punto, estoy viendo este punto, y en realidad me interesa
Sí, eso es lo que quería hacer, ¿no? Aquí voy a mirar el punto de intersección abajo, el punto de intersección del plano con la recta. Ahí está el punto D. Y aquí entonces estoy viendo el... Ah, ¿por qué me quedo justo ahí en el...? Ahí está mejor. Creo que aquí está mejor, para que no me quede justo lo que... Entonces, ahora estoy viendo ese punto y esta recta. Este punto y este otro punto que está acá, ¿sí? A ver, ¿cómo lo voy a marcar? Así, este triangulito, ¿sí? Y déjenme esto hacerlo un poco más transparente. Y este un poquito más oscuro. ¿A dónde está el triángulo? Aquí. Esto un poco más oscuro. Ahí. Entonces, aquí, en el A, con el triángulo C, el A y el D, se está formando un ángulo que es el que les dije que se llamaba Phi, y el que está acá, que era el ángulo de siempre, que es el ángulo que se forma con el eje de las X y el punto, pero ahora el punto proyección, ¿ya? Y por aquí entonces estoy tomando ese pedacito de expresión que es la que tengo, ¿ya? Entonces, el ángulo que está acá abajo, déjenme marcarlo aquí. Con el ángulo que se está formando en este triángulo y con la distancia que hay entre este punto y este punto, se van a definir las coordenadas esféricas, ¿ya? Este ángulo le vamos a llamar teta porque sigue siendo como el ángulo de las coordenadas polares. Este ángulo le vamos a llamar phi y este va a ser ahora nuestro radio del lugar donde esté la esfera, ¿ya? Si este punto tiene coordenadas x, y, z, y está en la esfera de radio r, entonces el radio que está acá lo voy a poder yo determinar en términos de estas tres coordenadas. Y el punto que está aquí también lo voy a poder determinar en términos de las coordenadas que tengo acá, donde ahora necesito saber este que está aquí y este que está aquí. Espérame, no me quedó tan bonito. Déjenme borrar. Ahí. Entonces aquí la coordenada, el punto D tiene coordenadas esta y esta, ¿sí? Y este punto es la altura Z. Entonces, el punto D tiene coordenadas X, Y, 0. Y el Z es el que te da la elevación. Por lo tanto, cuando yo aquí quiero calcular el ángulo teta sigue siendo calculado como el arco tangente, porque ya voy a estar mirando en el plano, el arco tangente del y partido por x, igual que las coordenadas polares, ¿ya? Y esta longitud que está acá corresponde a ser el x al cuadrado más el y al cuadrado, la raíz de x al cuadrado más el y al cuadrado. Esta es esta longitud, ¿ya? Esto vale z, ¿sí? Y aquí se está formando un triángulo rectángulo, porque acuérdense que esta es la proyección perpendicular al plano que está acá. Entonces, si esta es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es z,
¿cuánto va a valer el R por el teorema de Pitágoras? ¿Al cuadrado, por ejemplo? ¿O me entienden el dibujo o no me lo entienden? Pueden decir no, o pueden decir sí. Voy a rayar aquí. Bueno, este triángulo es el triángulo que estábamos viendo ahora y tenía yo el triángulo de aquí abajo. Entonces acá aparece un ángulo involucrado y aquí aparece otro ángulo involucrado y acá estábamos viendo cuánto valía el R, ¿ya? Entonces, déjenme aquí anotar, borrar todos los dibujos y ahora sí, vamos a seguir. Entonces, en el triángulo del plano gris, las coordenadas son así. Este es el X, este es el Y como altura, y entonces aquí está el ángulo θ, por lo tanto este punto lo voy a poder escribir como en coordenadas polares R coseno de θ, R seno de θ, igual que siempre, donde el R es la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado, y la tangente del θ es el Y partido por X. ¿Ya? Ahora, el triángulo rojo de los dibujos que pusimos, déjenme colocarlo aquí. Voy a poner el triángulo rojo. Parece que este sí. Y ahí está el triángulo rojo, donde tengo el ángulo phi, ¿sí? Sabemos que ahí, el triángulo rojo, aquí lo voy a poner así. Este es el phi, este lado es el R anterior que habíamos visto, y este lado es el Z, que es la altura. Entonces, este lado que está aquí, que sería el radio de la esfera, al cuadrado es lo mismo que el Z cuadrado más el R al cuadrado. Entonces, R al cuadrado es Z al cuadrado más la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Ahí me quedó el 2. Aquí, 2. ¿Ya? Entonces, esto es Z al cuadrado más X al cuadrado más el Y al cuadrado. Entonces, el R, perdón, este es un R mayúscula, lo siento. Ahí por eso quizá a lo mejor entró la confusión. Este es el R de la esfera. El radio de la esfera entonces va a ser la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado más el Z al cuadrado. Y el phi que está acá, cuando tú lo miras, puedes calcular el coseno de phi y el seno de phi y usar coordenadas polares, pero ahora en este triángulo, ¿ya? Entonces ahora en ese triángulo, si este es phi y este es R, este lado, que es el R, y este lado, que es el Z, queda en términos del phi. Entonces, el coseno de phi es el cateto adyacente, que sería el R, dividido por la hipotenusa, que es ese R, y el seno
del phi sería el z partido por el. ¿Ya? Entonces, de esta manera el z te queda como r seno de phi, el x es r por el coseno del teta, pero el r de acá lo podemos despejar como r coseno phi. ¿Ya? Entonces esto es r coseno phi coseno teta, y el i, que es igual al r por el seno de teta, es igual al r coseno phi seno teta. Y aquí están los paréntesis para S, porque es solamente el ángulo de S, el ángulo de este y el ángulo de este. ¿Ya? Y entonces, las coordenadas, dadas las coordenadas rectangulares, ¿cómo paso a las coordenadas esféricas? Si tengo un X, un Y y un Z, aquí necesito tener un radio, un ángulo teta y un ángulo phi. Entonces, aquí acabo de ver que el X, bueno, que el R va a ser igual a la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado más el Z al cuadrado. El teta o la tangente es el arco tangente del Y partido por X, y el phi lo teníamos de acá, aquí, es el arco tangente del Z partido por R. Uy, ¿qué hice? Perdón. De Z partido por R, y el R es la raíz del X al cuadrado más el Y al cuadrado. ¿Sí? Y si me dan las coordenadas esféricas, ¿cómo llego a las coordenadas rectangulares? El X es lo que escribimos acá, es igual al R coseno phi coseno teta. El Y es igual al R coseno phi sen de teta. Y el Z es igual a R seno de phi. ¿Sí? Y así paso entonces de una coordenada a la otra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Ahí veo en el chat. R es el radio de la esfera. Sí, Daniel, R es el radio de la esfera. Vamos a mirar uno de los ejercicios que están acá. En la segunda hojita de las láminas que coloqué, están los ejercicios de la... Están los ejercicios del libro, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se pueden trazar? Miren, aquí dicen el 25. Trazar es la misma idea de los otros ejercicios que habíamos hecho antes. Trazar los dos puntos cuyas coordenadas esféricas son 1, 60, 30 y 1, 2, 45, 120. Allá las coordenadas de cada uno de los puntos. O aquí, por ejemplo, allá las coordenadas esféricas del 3, menos 4, 0 y el 6, 3, 2. Donde el teta y el phi son los ángulos que dijimos en antes. Ya, R coseno phi. Ah, parece que algo hice mal, ¿o no? A ver. Déjenme mirar una cosita, a ver si lo...
Ahí está el X, está el Y, el cateto adyacente es coseno. Ah, porque lo hice así. Claro. Ya, entonces yo acá hice todo el dibujo con respecto al phi, colocándolo como el ángulo que se definía en el triángulo que está acá, pero en el libro acabo de darme cuenta que ponen el phi acá arriba. El phi es el ángulo aquí. En esta expresión, ustedes pueden tomar la proyección del z al eje de las i's. ¿Ya? Entonces aquí esto sería este triángulo, completar este. ¿Dónde tengo el lápiz? Aquí. Ya. Así. Este es el ángulo phi que le llaman en el libro. Entonces, si ese es el ángulo phi del libro, el ángulo phi del libro es este, entonces cuando nosotros estábamos calculando aquí, yo lo puse aquí, entonces me da, estoy cambiando el seno por el coseno. Por eso en el libro, en los ejercicios aparece al revés. ¿Sí? Vamos a usar cualquiera de los, bueno, en realidad vamos a definirnos, nos quedamos con lo que está en el libro, ¿ya? Entonces, el que yo mostré era este, ¿sí? En este, el cateto opuesto es el cateto adyacente es el cateto opuesto del otro. Y el cateto opuesto es el adyacente. Entonces, si este fue el que nosotros hicimos, y este es el que está en el libro, que le voy a poner prima, el coseno de phi prima es igual al seno de phi. Y el seno de phi prima es igual al coseno de phi. Por eso en el libro aparecen al revés. Entonces, aquí, cuando ponemos las coordenadas cilíndricas, perdón, aquí. Entonces, ese ángulo es una posibilidad, que fue como lo hicimos recién. Lo voy a borrar. Aquí déjenme borrarlo. ¿Dónde está la goma? Acá. ¿Ya? Y entonces ahora, si nos cambiamos de ángulo, como está en el libro, entonces de acuerdo a lo del libro, el ángulo es el complemento del que dimos, ¿ya? Porque lo mide con respecto al eje de las z. Entonces, al medirlo con respecto al eje de las z, aquí, este es el phi, ¿sí? Entonces hay que cambiar el seno, cambiamos seno por coseno, y el coseno por el seno. ¿Ya? Entonces las coordenadas, aquí, lo voy a colocar en rojo. R, Z, phi, prima, como en el libro. Entonces me queda aquí, esto es igual. Esto es igual. ¿Sí? Esto es igual. Y aquí, entonces es R coseno de phi prima. R seno de phi prima. Seno de teta. Y R seno
de phi prima coseno de teta. ¿Ya? Y eso es porque el ángulo que estamos midiendo es el complemento. Y esa es como la nomenclatura, como lo pone el libro, ¿ya? Lo vamos a hacer como lo hacen en el libro, porque así hacemos los ejercicios que están ahí, y quedan como ejercicio mirar los ejercicios que están aquí. Pero ya se me fue la hora. Entonces quedan como ejercicio mirar los ejercicios de la segunda página, esto. Y durante la semana voy a subir algunas resoluciones de ellos, ¿ya? Porque como ahora se me hizo poco el tiempo, voy a subir algunas de las resoluciones. Y si tienen alguna duda específica con alguno, me preguntan, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta. Ahí veo en el chat. La próxima semana hay taller, sí. Y eso es con nota. ¿Alguna otra duda? Ya, si no hay más preguntas, entonces dejamos la clase hasta aquí. Y durante la semana les voy a subir algunos de los ejercicios de coordenadas esféricas, ya como no alcanzamos a hacer ninguno, así que voy a subir algunos, se los voy a dejar puestos ahí en los materiales del curso. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo lunes, el taller va a ser con nota, ya, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes, que estén muy bien.